Bueno, pues buenos días. Espero que sí me escuchen bien, porque yo aquí sí me escucho, ¿eh? Y bueno, como ustedes saben, terminamos la carta de Juan, y así que estuve pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que me dijera qué podíamos estar estudiando en estos próximos estudios. Y bueno, el libro que vamos a estar estudiando no es un libro como el que hemos estado viendo anteriormente, sino me fui muy atrás. Y entonces vamos a cambiarle un poquito a esta forma en la que hemos estado estudiando, y ahora agarré lo que es el libro de Esther, ¿ok? Entonces ya no va a ser tanto un libro del Nuevo Testamento, ahora va a ser un libro de historia, ¿sale? Y espero que les guste la historia, porque si no, entonces ya comenzamos mal, ¿verdad? Pero espero que les guste la historia del pueblo de Israel, que es lo que vamos a estar estudiando, ¿sale? Hoy, más que estar estudiando ciertos versículos, simplemente lo que quiero hacer en esta mañana es empezarles a dar lo que es la introducción para llegar y caer a esta parte del libro que es de Esther, ¿sale? Entonces vamos a orar, ponernos en las manos de Dios y saber que, bueno, cada vez que esté aquí al frente vamos a estar leyendo y estudiando el libro de Esther, ¿sale? Entonces nos ponemos de pie y vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso, Señor, que nos permites estar compartiendo, Señor, estudiando tu palabra, bendito Dios. Ayer hemos estado escuchando, Señor, lo importante, Padre, de estar escudriñando, Señor, tus escrituras, porque en él, bendito Padre, te encontramos a ti, bendito Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es la que nos guía, porque es, Señor, la que necesitamos, o lo que necesitamos cada uno de nosotros, Señor, para poder ponerlo en obra y saber, bendito Padre, que tú estás con nosotros, dándonos, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor, para enfrentar esta vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sale? Espero que ya en las lecturas que hemos estado haciendo tengamos más o menos una noción de los personajes que vamos a estar tocando en esta mañana, ¿sale? No me fui tan atrás, porque entonces podría yo comenzar desde lo que es el libro de Génesis, pero no me fui hasta allá, ¿sale? Voy a empezar a platicarles un poquito de la historia, empezando desde los reyes, ¿sale? Los primeros reyes del pueblo de Israel. El primer rey de Israel, ¿cómo se llamó? ¿Se acuerdan? Saúl, ¿sale? Este fue el primer rey de Israel. No fue un muy buen rey, ¿ok? No les voy a platicar mucho de la historia de ellos, simplemente es recordar que primero fue el rey Saúl. Después de que muere Saúl, ¿quién desciende? El rey David, ¿sale? Este hombre fue conforme al corazón de Dios, no porque fue un super rey y no fue porque no se equivocaba, sino todo lo contrario. Fue un hombre tal como nosotros, que también tuvo sus equivocaciones, pero aquí lo importante era que este rey llevaba sus errores a los pies del Señor y él obraba. Entonces después fue el rey David. Cuando muere el rey David, ¿quién fue su sucesor? Entra Salomón, ¿ok? Este hombre también fue un gran rey porque el Señor lo dotó de gran sabiduría, pero en medio de esta sabiduría también se equivocó, ¿sí? Le ganó, ¿verdad?, el amor a las mujeres, y debido a esto el Señor trajo este juicio contra este pueblo, porque su corazón ya no era del Señor, ya era más hacia las mujeres. Y entonces el Señor lo que hace es decir, ok, como no hiciste lo correcto o la voluntad que Él tenía para con su pueblo y para con Él, lo que hace es que divide el pueblo de Israel en dos, ¿sale? Le quita parte del pueblo a Salomón, sí, y lo divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Le quita todas las tribus, todas se las quita al rey Salomón, se las da a otro, y este reino del norte eran todas estas tribus, y el reino del sur solamente era el pueblo de Judá.
y Jerusalén, ¿sale? En Jerusalén. En el reino del norte se levantaron muchos reyes. Todos estos reyes fueron malos. Todos los que estuvieron en el reino del norte de estas tribus se levantaban y hacían lo malo para delante del Señor. Fueron muy idólatras. Su corazón se fue hacia la idolatría. Ahora, el reino del sur también se levantaron reyes, y en estos había de los dos. Había reyes que en verdad fueron temerosos delante del Señor, y había reyes que ahí tambaleaban, ¿sale? Entonces, pero seguían en esta parte de la idolatría. Y entonces, ¿qué pasó con este reino del norte? Se levanta un imperio que se le llamaba los asirios, y este imperio conquistó a todos estos, el reino del norte lo conquista y los lleva cautivos, y ahí queda lo que es el pueblo de Israel, ¿ok? Estos reinos que se levantaron, que es el reino del norte. ¿Qué pasa con el reino ahora del sur, que donde está Judá? Se levanta también otro imperio, y este imperio se llama el babilónico. Y este reino que se levantó, su rey se llamaba Nabucodonosor, ¿ok? Este imperio se levanta y hace esclavo a este reino del sur. Como el pueblo de Dios era muy idólatra, Dios levanta profetas para llevarle y decirle al pueblo que si no se arrepentía iba a traer juicio. Y levanta un profeta llamado Jeremías. ¿Sí? Y si quieren ir a Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12, dice, Dios habló a través de Jeremías y le decía esto al pueblo de Israel: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. ¿A quién? Al rey Nabucodonosor. Pero antes de eso, el Señor ocupó a este rey y a su imperio para castigar o para traer disciplina al pueblo de Israel 70 años. Y por eso hemos leído lo que es el libro de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque Jeremías lamentaba todo esto que venía. ¿Ok? Eso era una profecía. Se levanta este imperio y entonces conquista lo que es el pueblo de Israel, y lo tuvo cautivo ¿cuántos años? 70 años. Así lo dijo el Señor, se cumplió. Pero en medio de eso se levantan falsos profetas y empiezan a decirle al pueblo. Por eso a veces nos confundimos en la historia, ¿verdad? Cuando estamos leyendo, porque viene gente y dice, no, el Señor va a venir, los va a liberar pronto. El Señor dice que van a salir en tal fecha, en tal tiempo. Y entonces Jeremías se levanta y dice, no, el Señor ya dijo, son 70 años que van a estar esclavizados en este pueblo o en este imperio por los babilónicos, ¿ok? Y entonces lo que hace este rey, que es Nabucodonosor, se lleva a una primer gente del reino del norte, se llevó primero a todo lo bueno, ¿no? Dice mi hijo, a los finos, ¿no? A la realeza. Se llevó a los príncipes, a lo mejor que había en el pueblo de Israel, se los lleva cautivos y los quiere hacer a su forma, ¿no? Entonces, entre ellos, ¿quién estaba? Daniel, y el Daniel era un muchachito, ¿sale? Se lo lleva y lo empiezan a preparar, ¿ok? Esa fue la primera deportación. Deportación es que extrae gente y la pone en otro lado en contra de su voluntad. Eso es la deportación. Entonces, en su primera deportación hace eso. Pasa una segunda deportación y se trae otro bonchecito de judíos y los trae con ellos, y en este grupito que trae hacia acá es donde entra el profeta Ezequiel, y después está Zacarías y todos estos profetas, en esa segunda deportación. Y hace una tercera, que en esta deportación ya va
Y eso porque el pueblo judío como que todavía no entendían que el que manda más era el rey Nabucodonosor, y entonces hace una tercera deportación y se trae ya lo último, los últimos judíos. Pero en esa parte de traerse a todos estos judíos, lo que hace es ya destruir lo que es todo Jerusalén. Entonces destruye el templo, destruye todo lo que había a su alrededor, casas, etcétera, destruye los muros que estaban alrededor protegiendo esta ciudad, destruye todo. Entonces en esa tercera deportación, Jerusalén ya no existe. Todos se fueron a esta parte que es Babilonia. ¿Y cuántos años estaban ahí entonces? Iban a estar 70 años. Y entonces Jeremías les dice: no se hagan ideas de que van a salir en poco tiempo, va a tener que cumplirse esos 70 años. Entonces ustedes tienen que aprender a vivir en ese lugar. Cosechen, hagan sus casitas, aprendan a vivir ahí, porque no va a haber de otra. Van a tener que estar ahí 70 años. Y pues así lo hicieron. Quizás las personas mayores, algunos a lo mejor hasta ahí murieron, otros nacieron ahí, una nueva generación, etcétera, etcétera, ¿ok? Cumpliéndose los 70 años, muere el rey Nabucodonosor. Ya esa es la historia, ustedes la leen después, la hemos leído. Muere el rey Nabucodonosor y se levanta un imperio nuevo, que son los medos. Y luego otro imperio que se llama persa. Entonces entre ellos se unieron y se hace este nuevo imperio que es el medo-persa. Se levanta este imperio y quien estaba al frente de este imperio se llama Ciro el Grande. Ahí estamos, ¿sí? Como ya el imperio de este rey Nabucodonosor ya no era tan fuerte, pues rápidamente, ¿verdad?, los medos persas vinieron y conquistaron a este imperio. Y entonces ahora lo que era Babilonia, este territorio de tierra, se llamaba Babilonia, pero entran los persas y ahora le cambiamos el nombre. ¿Por qué? Porque fue conquistado por los persas. Entonces, si era Babilonia, ahora se convertía en Persia. Y luego se levanta otro imperio y viene y son los griegos. Y también, entonces, como conquistan los griegos ahora los persas, pues ya le quitan el nombre de Persa y entonces ahora es Grecia. Y luego otra vez viene otro imperio llamado Roma y conquista a lo que es los griegos y ahora se llama Roma. Entonces es el mismo territorio, es la misma tierra, pero como vinieron varios a conquistar, por eso leemos en la Biblia, y este imperio y esta tierra, o sea, es el mismo territorio, pero dependiendo quién lo fuera conquistando, por eso es que se les va cambiando el nombre a estas tierras, pero es el mismo. Ok. Ciro el Grande, lo que hace es que el Señor, pues ya llegan estos 70 años que se cumplió esto, y entonces el Señor habla a través de este hombre, y le dice, lanza un decreto para los judíos y les dice: si ustedes quieren regresar a Jerusalén, pueden hacerlo, son libres de hacerlo. O sea, imagínense cómo Dios movió todo esto para que se diera de esa manera. Entonces Ciro el Grande hace este decreto y entonces algunos de los que estaban ahí, judíos, en este caso ya vamos hasta Esdras, dice: yo sí quiero ir y levantar el templo de Jerusalén. Entonces él y lo que es Zorobabel dicen: sí, vamos, yo voy a ir a construir el templo, pero como la gente, ya los judíos que estaban ahí ya estaban acostumbrados a esa forma en la que ya estaban viviendo, y más los nuevos, ya estaban cómodos en ese lugar, ya eran sus vidas, ya estaban ahí. Entonces cuando les dicen: vámonos a nuestra ciudad, vamos a reconstruir este templo, pues ya como que dijeron: híjole, es que aquí estamos re bien, aquí estamos re cómodos, o sea, ya aquí estamos, o sea, no nos queremos ir. Entonces pocos judíos decidieron seguir con esta promesa que el Señor tenía para ellos, se salen de ese lugar, se van allá a Jerusalén a levantar este templo. No fue fácil porque eran
muy poquitos, eran poquitos. Y entonces en eso se levanta otro profeta que se llama Zacarías. Y a este profeta el Señor le dice: yo sé que son muy pocos los que han decidido salir de ese lugar y venirse acá. Y entonces escribe este versículo muy conocido que dice que no es con tu fuerza, ¿sí? Va a ser con mi espíritu. Yo te voy a ayudar a que esto sea posible. Y entonces se hace posible y se reconstruye el templo, solamente el templo, y a base de esfuerzos y lo que haya pasado, ¿ok? Pero como les decía, como son pocos los que estaban de este lado reconstruyendo y los que se quedaron como que sí, como que no, hubo un tiempo en que dejaron de ir hacia acá y seguir construyendo, que se olvidaron ahí, lo dejaron un buen ratito, lo que es la reconstrucción del pueblo de Jerusalén. Y entonces se levanta otra persona que es Nehemías. Y Nehemías andaba triste, dice la Biblia, porque le pregunta a uno de los reyes y le dice: ¿qué tienes? ¿Por qué tu semblante? Porque le da el copero del rey. Y le dice: ¿por qué tu semblante está triste? Y le dice: es que me gustaría ir a reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la poca gente que estaba ahí en Jerusalén sí oraban, sí iban, pero estaban como que temerosos porque podía venir el enemigo y atacarlos en cualquier momento. Entonces no estaban tranquilos. Se tenían que levantar esos muros para que pudiera estar la ciudad protegida. Entonces Nehemías quería hacer esto. Y entonces le decía al rey: yo deseo eso. Y entonces el rey le dice: yo te ayudo, vamos y yo te mando lo que tú necesites para que haya esta construcción. Y entonces ya aquí, ahora sí, la gente o los judíos que no estaban de este lado en la ciudad de Jerusalén, sino que se habían decidido quedarse en esta parte, en este territorio que yo les decía, estos judíos son los personajes que vamos a estudiar de ahora en adelante. Son los que se quedaron. Esther entra en esta parte donde se quedaron los judíos que no decidieron irse a Jerusalén, sino los que se quedaron. Entonces Esther específicamente dice, ¿verdad? Encontramos que está en medio del capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Esdras. Ahí se mete ese libro y empieza la historia de Esther. Después del decreto del rey Ciro el Grande y antes de que Nehemías fuera a construir los muros, antes, en medio, ahí entra esta historia del libro de Esther, ¿ok? Y entonces la historia de Esther comienza aquí, donde todos los judíos decidieron quedarse. Esther significa estrella. Este libro pertenece a los 12 libros históricos de la Biblia, que es el último, Esther. No se sabe a ciencia cierta quién escribió Esther, ¿sí? Ahí algunos dicen que Nehemías, algunos dicen que puede ser o cualquier otra persona, pero no tienen a ciencia cierta quién pudo haberlo escrito. Algunos dicen que por haber conocido la historia de todo lo que se estaba viviendo en ese momento, pudo haber sido Nehemías, pero no se sabe, ¿sale? Este libro de Esther está centrado en narrar la historia de una mujer judía cautiva, acuérdense que estaban ahí, que termina en convertirse reina en un pueblo extranjero, porque no estaba en Jerusalén. Durante el reinado se quiso realizar la exterminación del pueblo judío, los que decidieron quedarse en esa tierra por artimañas de algunos consejeros. Eso lo vamos a ir estudiando. Donde la reina Esther, con sabiduría y ayuda divina, pudo hallar ayuda y favor hacia el pueblo judío. El libro de Esther, fíjese bien, cuando empecemos a leer, no se menciona, no hace mención de Dios en el libro. No, ustedes no van a encontrar ahí que diga, y Dios hizo, o Dios, no vamos a encontrar nada de eso en este libro. No se encuentra ninguna oración escrita por algún personaje
que se menciona en este libro. Dicen que oraban, pero no dicen ni a quién, o sea, no hace referencia de nada, simplemente dice que oraban, que ayunaban, pero nunca se menciona a Dios en este libro. Es el único libro que no se menciona a Dios, pero no por ello quiere decir que Dios no estaba allí. Ahí estaba. Todo lo contrario, en este libro podemos ver la mano de Dios en todo lo que va sucediendo a lo largo de esta historia. Dios va acomodando todas las cosas, como ya lo hemos estado viendo durante la historia, ¿verdad? Va acomodando todo para que se dé conforme a los propósitos de Dios. ¿Sale? Entonces, aunque no leamos la palabra de Dios, aunque no leamos toda esta parte, no quiere decir que no esté Él. Él ahí está, en cada tramo de lo que vamos a estar estudiando. Así también nosotros, en los tiempos difíciles, pareciera a veces, ¿verdad?, que el Señor no está ahí, pero nosotros tenemos que ir aprendiendo que aún en medio de todo lo que nosotros vivimos, Él está ahí presente, dejando que todo suceda conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos, ¿ok? Entonces, nos quedamos hasta aquí. Ya la siguiente semana empezaremos ahora sí, estudiando desde el versículo 1 hasta el capítulo 1 hasta el capítulo 10 del libro de Esther. ¿Sale? Entonces, que Dios los bendiga.